Hola jóvenes, esperando se encuentren muy bien junto a sus familias, a sus seres queridos. Nos reunimos nuevamente. En esta oportunidad vamos a hacer un breve repaso sobre la materia que hemos visto, sobre los videos y las guías de autoaprendizaje número 4, 5 y 6, ¿ya? Para que pues puedan realizar la actividad formativa que van a encontrar en la plataforma Puntaje Nacional. El que tenga alguna dificultad para poder realizarlo, le pido que por favor escriban su respuesta en sus cuadernos, les tomen una fotografía o lo escaneen como a ustedes les sea más cómodo y la envíen al correo para poder mandarle sus resultados si no pueden realizarlo a través de la plataforma o tienen alguna dificultad, ¿ya? Así que vamos a hacer este pequeño repaso, como les digo, para después la siguiente clase comenzar con una nueva unidad. Vimos nosotros las primeras clases, alcanzamos a ver del concepto de ilustración, ¿ya? La ilustración, recordemos que era este movimiento intelectual que surge en Europa, ¿cierto? Y que finalmente cambia la mentalidad del ser humano, en donde se dan cuenta que ellos son las personas que pueden elegir a sus representantes, que los derechos o la igualdad ante la ley es como lo dice la frase, ante la ley somos todos iguales, es para todos por igual, ¿ya? Por lo tanto, la ilustración fue muy importante porque en el fondo vino a remecer este yugo que tenían, en el caso de Europa, los reyes, con su poder absoluto, y en el caso de América, que dependían de estos imperios, ¿ya? Dependían de lugares muy importantes. En el caso de nuestro país, era una colonia de España. Y estos tres hechos son muy importantes porque se logran estos episodios gracias a la ilustración, ¿ya? El primero que mencionamos fue la independencia de Estados Unidos. Esta independencia logra finalmente o sirve de ejemplo no solo al resto de las colonias de América, sino que también a Francia. Francia fue uno de los emblemas de la Revolución Francesa. Bueno, logran derrocar al rey, que en ese momento era el rey Luis XVI, pero además de derrocarlo, se logra algo muy importante en este estallido social que hubo en Francia, porque además terminan ejecutándolo, ya lo llevan a la guillotina al rey y la reina. Y por supuesto esta independencia y esta revolución francesa sirvieron de ejemplo para el resto de las revoluciones que se producen en el mundo, ya no solo en América, sino que en el mundo entero. Y surge también estos conceptos muy importantes que son el liberalismo, ¿ya? Que llega, recordemos, clandestinamente a nuestro país, llega con los grandes intelectuales o con personas en ese momento que tenían la posibilidad de estudiar en Europa, que traen todas estas ideas. Las tres ideas son los tres principios básicos del liberalismo: soberanía popular. ¿Qué significa esto? Que el pueblo elija a sus representantes, la división de poderes del Estado, que ya no estuviese concentrado el poder en una sola persona que era el rey, sino que se dividiera en el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y la igualdad ante la ley. La única manera de transparentar de alguna otra manera esto era a través de la creación de una constitución, ¿ya? Esos son los tres principios entonces del liberalismo que finalmente impulsan a Europa y al mundo a, de alguna u otra manera, lograr su independencia y lograr que las personas comunes y corrientes pudieran tener un poco más de protagonismo, de igualdad, ¿ya? Tenemos también a este personaje muy importante que son los burgueses. Los burgueses nacen en la época o edad moderna, son una nueva clase social, es un grupo muy diverso,
que en un primer momento se dedicaban principalmente al comercio. Gracias a eso adquirieron una gran fortuna, una gran riqueza. Después ya pasaron a ser no solo comerciantes, sino que grandes banqueros, distintos profesionales, empleados públicos, militares. Después se amplió la gama de burgueses, ¿ya? Los burgueses fueron muy importantes porque, como yo les digo, era el motor de la economía en ese momento en Europa, ¿ya? El pequeño problema que ellos tenían, o por qué estaban descontentos los burgueses, porque ellos no pertenecían o no eran de un origen social proveniente de la cuna, por decirlo de alguna manera. Los burgueses eran personas que tenían habilidades para el negocio y ellos fueron haciendo su fortuna, ¿ya? Pero no eran de un origen social humilde. Y eso, por supuesto, les provocaba un rechazo por parte de la clase alta. Que después, con el tiempo, por supuesto fue cambiando esta situación porque ellos, al tener el dinero, pasaron a ser de alguna u otra manera los más importantes, ¿ya? Recordar algo súper importante también en nuestro país, en la época colonial y en la época en el proceso de independencia, no habían burgueses en Chile, ¿ya? No habían llegado la clase política, o más que la clase política, la clase alta de nuestro país era la aristocracia, por supuesto, los descendientes de los europeos y los criollos, ya que eran estos descendientes de españoles, pero ya tenían una connotación muy distinta por el hecho de haber nacido en América, ¿ya? Después vimos también el proceso de nación, el proceso de nacionalismo, que por supuesto nos concentramos en nuestro país, pero también mencionamos la unificación italiana y la unificación alemana, ¿ya? La unificación italiana se dio ya que desde la desaparición del Imperio Romano a fines de la Edad Antigua y comienzos de la Edad Media, no habían logrado unificarse formando un solo Estado, sino que se hallaban fraccionados integrando algunos reinos y otros estados autónomos. Después viene el Tratado de Viena en 1815. De esta manera queda dividida Italia en 7 estados independientes. A pesar de pertenecer todos ellos a una misma raza, eh, profesar el mismo credo y tener el mismo pasado histórico, estaban divididos, ¿ya? Pero en la segunda mitad del siglo XIX, el anhelo nacionalista que existía entre estos 7 estados, y las ganas de unificarse, por supuesto, agitan a Italia, ¿ya? Y así fue como los estados italianos, después de vencer muchas dificultades y gracias a la labor de muchos de sus patriotas, consiguieron finalmente unificarse formando una sola nación, un solo estado, que es el Reino de Italia, ¿ya? Después pasamos a la unificación alemana, que es básicamente la unión de 39 estados. Hasta mediados del siglo XIX, Alemania no se había constituido como una nación unificada, sino como un conjunto de 39 estados independientes que formaban la llamada Confederación Germánica. Entre estos estados había sobresalido uno de manera extraordinaria, ya que era el reino de Prusia. Este reino agrupaba a pueblos de origen germánico y además de Austria, poblada por supuesto por diversas razas. Las guerras napoleónicas y el anhelo nacionalista que agitó Europa hicieron que los pueblos germanos aspiraran a formar un gran estado poderoso y una sola nación, por supuesto. Prusia fue la nación que inicia este movimiento unificador, ¿ya? Para ello tuvo que entrar en guerra con su gran enemigo en ese momento, Austria, nación que igualmente también poseía la misma aspiración,
¿ya? Pero que por supuesto aquí gana o sobresale en el fondo Prusia, ¿ya? Y aquí también Austria encontró a otros enemigos, por decirlo de alguna manera, con los que luchar, que fueron en ese momento Dinamarca y Francia, ¿ya? En el caso de América, queda América era administrativa y políticamente dependiente de España, ¿ya? Y cuando se logra la independencia de estas colonias, se intenta dar un orden, una división a cada país, creando las fronteras que por supuesto tampoco estuvieron exentas de violencia. La formación de los estados nacionales corresponde a movimientos de división, en el caso de nuestro país, ¿ya? Recuerden que en el caso de Alemania e Italia hablamos de unificación, ¿ya? En el caso entonces de América son movimientos de división. Y esto es porque las grandes colonias pertenecientes a Inglaterra, a Portugal, a Francia y España se dividieron territorialmente, formando los países que conocemos nosotros en la actualidad. Y acá tenemos a nuestros personajes que en Europa eran los burgueses y nosotros teníamos a los criollos, ¿ya? Recordemos nuevamente que los criollos son de padre y madre europeos, españoles, pero ellos nacen en América, ¿ya? Por lo tanto, al tiro adquieren otra connotación solo por el hecho de haber nacido en América, ¿ya? Dentro de las causas de este descontento criollo, que era en gran parte de la población, se encuentra el no poder acceder a cargos públicos, pero además estaba el monopolio comercial, en el cual los americanos tenían que comprar todas sus manufacturas provenientes del extranjero. Por supuesto, esto impedía su crecimiento económico. Además, los criollos se veían obligados a pagar altos impuestos a la corona española, ¿ya? Además, este descontento también se extendía al ámbito cultural, ya que los criollos criticaban la calidad de enseñanza, la censura de libros que había, por eso hubo todo este contrabandeo de libros, ¿ya? La falta de imprentas, por supuesto. Todo eso hace finalmente que ellos comiencen o tengan ganas de ser libres, ser independientes, ¿ya? Y aquí comienzan este proceso de independencia en nuestro país. Tradicionalmente se reconocen 3 etapas en la Guerra de la Independencia que finalmente son 3 campañas militares tremendamente importantes. La primera etapa es conocida como la Patria Vieja, que va desde 1810 a 1814, que se caracteriza, por supuesto, por la propagación de el patriotismo nacional. En la segunda etapa, que es llamada la Reconquista Española, de 1814 a 1817, se restablece el orden español, con todo, ya económicamente, públicamente, con sus instituciones, con su política, ya con esta política de restablecer el orden del rey Fernando VII, a pesar de que él seguía en cautiverio. Y finalmente la tercera etapa, conocida como la Patria Nueva, que va de 1817 a 1823, se caracteriza por el triunfo del bando emancipador en la batalla de Chacabuco. Y después, tras la decisiva victoria patriota en la batalla de Maipú, finalmente culmina este periodo en 1823 con la abdicación de, en ese momento, el director supremo, Bernardo Higgins, ¿ya? Con esta declaración de independencia también y con las ganas de buscar
un nuevo orden político para nuestro país, por supuesto. Y comienza entonces, después de la renuncia de Bernardo Higgins, esta organización de la República. Esta organización entonces, la idea de esta organización era conformar una nación sólida con ideales de una república libre y democrática. Sin embargo, este camino, por supuesto, fue muy difícil, ya que había una gran inestabilidad económica. Recordemos esta gran deuda histórica que tenía nuestro país con Inglaterra, ¿ya? Para haber podido financiar las batallas de independencia. Además, otro punto muy importante era conciliar estas visiones políticas que existían en ese momento, en donde existían o comienzan a surgir estos dos bandos políticos que finalmente cada uno de ellos quería ejercer su soberanía y crear una entidad propia del pueblo chileno. Y tenemos estos dos bandos políticos, por supuesto, en donde ambos buscaban finalmente organizar un país, ¿ya? Una república, pero con visiones completamente distintas. Por un lado tenemos a los liberales o también llamados pipiolos, que eran estos profesionales, comerciantes o intelectuales partidarios de ideas de libertad de pensamiento, libertad de culto y buscaban terminar con la participación de la Iglesia Católica junto al Estado, ¿ya? Recordemos que querían que se hicieran o se formaran dos instituciones aparte, la una de la otra. Su mirada, por supuesto, se dirigía especialmente a Francia, proponiendo un modelo político que garantizara mayores libertades individuales, ¿ya? Aquí se nos sumaban los federalistas, que ellos pretendían instaurar entonces este gobierno federalista, ya esta copia de Estados Unidos, en donde querían provincias autónomas, económicas y fomentar la descentralización política. También teníamos a los carrerinos, que por supuesto manifestaban su descontento, su antipatía hacia la figura de Bernardo Higgins por estos sucesos que ocurren en Mendoza, en donde supuestamente Bernardo Higgins mandó a ejecutar a los hermanos Carrera. Y el otro bando político es el bando de los conservadores, o también llamados pelucones. Eran hombres ricos, por supuesto, pertenecientes a la aristocracia, partidarios de un gobierno fuerte, centralizado y con el apoyo absoluto hacia la Iglesia Católica, ¿ya? Su mirada, recordemos, se centraba en el pasado colonial, con un gobierno fuerte y autoritario. Y acá tenemos a los o'higginistas, que por supuesto eran amigos de O'Higgins y querían su regreso, su retorno a nuestro país. Y los estanqueros, que eran comerciantes dirigidos por esta figura tan controversial que hemos hablado en varias oportunidades, que es Diego Portales. ¿Ya? Acá ya teníamos a estos dos bandos políticos, pero faltaban las leyes, ya faltaba declarar cómo tenía que funcionar un país. Y aquí es donde surgen los ensayos constitucionales, que son súper importantes para poder finalmente ir creando o cimentando las bases de la República. Comenzábamos entonces con la Constitución de 1823. Esta Constitución se conocía como una Constitución moralista, recordemos, en donde pretendían regir la vida cotidiana de las personas. Se establece por primera vez el voto censitario, que era este voto muy restringido, ya con varias normas, y la religión católica, por supuesto, como religión obligatoria. Después tenemos las leyes federales,
que las leyes federales entonces querían la autonomía política y económica de las provincias, ¿ya? Y después tenemos la Constitución de 1828 que pretendía equiparar los derechos, los privilegios y el poder, por supuesto, entre el legislativo y el ejecutivo, ¿ya? Además, consignan esta libertad de culto, pero en privado, ¿ya? Y la idea era ampliar el voto, que no fuera un voto censitario tan restrictivo. Después tenemos esta guerra civil. ¿Qué pasa con esta guerra civil? Hubieron aproximadamente 2 años de conflicto entre conservadores y liberales, porque por supuesto no se ponían de acuerdo con las ideas, y estos 2 años de conflicto entre ellos estalla finalmente en una batalla, que es la batalla de Lircay, que se lleva a cabo el 15 de abril de 1830, ¿ya? En donde los liberales estaban al mando de el general Ramón Freire y los conservadores al mando de José Joaquín Prieto, ¿ya? En ese momento gana los conservadores al mando de Prieto, estableciéndose por un periodo de 30 años el gobierno o el periodo conservador, ¿ya? Después de la batalla del Lircay. Y vimos también a esta figura muy importante dentro de todo el periodo conservador, que es Diego Portales. Los conservadores, recordemos, eran un grupo muy variado de ciudadanos, ¿ya? Y encontraron en la figura de Portales una muy buena interpretación de lo que ellos entendían por orden institucional finalmente, basándose en la administración centralizada del poder. Recordemos que Portales tuvo una breve participación en las actividades de gobierno, cuando fue ministro del Interior, Relaciones Exteriores, Guerra y Marina. A él le interesaba más que la política el comercio, ¿ya? Pero sin embargo, cuando él fue ministro, tomó una serie de medidas para ordenar la actividad política y combatir los problemas sociales, ¿ya? Como someter a los bandidos, a los cuatreros de los campos, le exigió a los liberales que eran del ejército en ese momento que se retiraran, ¿ya? Apresó también y exilió a muchos pipiolos. Aquí tenemos también los 3 presidentes del periodo conservador, ¿ya? Cada uno de ellos duró en su gobierno 10 años, ¿ya? Recordemos que eran 5 años, pero esta nueva constitución del 33 les permite una reelección inmediata, ¿ya? El primero de ellos es José Joaquín Prieto. José Joaquín Prieto, lo primero y lo más importante fue el que logra ganar la batalla del Lircay. En su gobierno se crea la Constitución del 33 y se crea también el actual escudo nacional como símbolo de el emblema de el nacionalismo, ¿ya? De este amor a la patria que hemos hablado en tantas oportunidades. Después tenemos el gobierno de Manuel Bulnes Prieto. Su gobierno estuvo caracterizado por la expansión educacional y cultural. Fomentó la llegada de intelectuales extranjeros. Además funda el Fuerte Bulnes y la ciudad de Punta Arenas. Dictó también la ley de colonización, que recordemos que traía inmigrantes a nuestro país, impulsando la ocupación de la 9ª y 10ª región, ¿ya? También se construye el primer ferrocarril chileno y después tenemos el gobierno de Manuel Montt. Manuel Montt no comienza muy bien su gobierno, ¿ya? Recordemos que él era la mano derecha de
el presidente mencionado recién, Manuel Bulnes. Por lo tanto, él lo elige prácticamente como sucesor. Y además, en su gobierno se produce la cuestión del sacristán, que ya la habíamos mencionado anteriormente, que produce finalmente esta unión o esta fusión llamada la fusión liberal conservadora, ¿ya? Así que a Manuel Montt no le fue del todo bien en su gobierno. Mencionamos también esta tan controversial constitución, además de la figura de Diego Portales, que van de la mano porque esta constitución, sin embargo, no la redacta él de su puño y letra, sí tiene gran parte de las ideas que redactaba o mencionaba Diego Portales, ¿ya? La Constitución del 33, entonces, como ya habíamos mencionado, tiene la característica de ser un sufragio censitario. ¿Qué significaba esto? Solo los hombres podían votar y estos hombres tenían que tener varias características que hacían finalmente este voto excluyente, ¿ya? Era aproximadamente el 10% de la población que podía votar con esas condiciones. Recordemos, tenían que tener 25 años si estaban solteros, 21 si estaban casados, pero tenían que tener a su nombre un inmueble, ¿ya? O demostrar una renta adecuada para poder votar. Ahí teníamos este impedimento y además tenían que saber leer y escribir. Recordemos que en esa época recién comienzan a darle importancia a la educación en nuestro país, a expandir esta educación. Por lo tanto, más de la mitad de la población en ese momento se encontraba en condición de analfabetismo, ¿ya? La religión católica, apostólica y romana es la única religión oficial en Chile en ese momento, ¿ya? Esta constitución, recordemos que le daba una serie de facultades, de beneficios al poder ejecutivo, ¿ya? Al poder del presidente. 5 años con reelección inmediata, nombraba ministros, a funcionarios, tenía el derecho, recordemos, del patronato de la iglesia, que podía tomar decisiones de la iglesia, comandaba también las Fuerzas Armadas. Su poder estaba, la Constitución, en vez de equiparar los 3 poderes del Estado, le da más poder a el Ejecutivo. El Poder Legislativo, por supuesto, crea y aprueba leyes, dicta también leyes periódicas, podía interpelar a los ministros y encontrábamos a senadores y diputados. Y el Poder Judicial, Tribunal de Justicia, por supuesto, dirigido por la Corte Suprema hasta el día de hoy, con la diferencia que los cargos de estos jueces eran inamovibles. Y acá tenemos un resumen de lo que fue finalmente este periodo conservador. Tenemos acá algo muy importante respecto a la economía, que lo vimos bien en detalle en la clase anterior. Recordemos que hay una expansión económica debido a 2 recursos naturales muy importantes. Uno son los recursos agrícolas. Recordemos que se triplica la cantidad de trigo, por supuesto, que se comienza a exportar gracias a esta fiebre del oro que se dio en Australia y en California, ¿ya? Se descubren nuevos yacimientos también de minerales, como el yacimiento de plata, de cobre y de carbón, que finalmente impulsan la economía de nuestro país, ¿ya? Esto hace que haya un periodo de estabilidad. También tenemos la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, recordemos, en donde nuevamente salta a la palestra Diego Portales, que él finalmente fue el que de alguna u otra manera incentivó al gobierno a que sí ingresaran a esta guerra, ¿ya?
en donde la guerra, recuerden, la comenzamos porque existía una deuda que Perú olvidó, que debía una suma importante de dinero a nuestro país con el proceso de independencia. Esta rivalidad de puertos que existía entre el Callao y el puerto de Valparaíso, ¿ya? Y en donde vimos finalmente que Chile logra derrotar a la Confederación Perú-Boliviana y se termina esta pelea, ¿ya? La extensión territorial también de nuestro país es muy importante con el Estrecho de Magallanes y Punta Arenas y esta colonización que llegaron varios europeos, pero principalmente alemanes al sur de nuestro país. Gracias también al desarrollo económico se pudieron hacer muchas cosas respecto a la cultura y a la sociedad, trayendo el aporte, recordemos, de numerosos extranjeros destacados, formando una generación de intelectuales muy importante en nuestro país, ayudándonos con la creación del Código Civil, la Universidad de Chile, con la figura, una de las figuras más destacadas, que es Andrés Bello. Se desarrolla la educación, recordemos, en donde se crea esta universidad, se crea el primer colegio técnico para varones, se crea la escuela de preceptoras para formar a nuevas profesoras y también gracias a los adelantos de la energía a vapor se puede hacer más extensivo el ferrocarril, ¿ya? Que eso fue muy importante porque fue uno de los medios de transporte que finalmente es para todas las personas y que de a poco se fue expandiendo por nuestro país, ¿ya? Eso es finalmente el gobierno conservador, desde que comenzamos a ver el proceso de independencia, a los conservadores, a los liberales, y terminamos esta unidad. La próxima unidad viene con un proceso muy importante que va de la mano con estos adelantos tecnológicos, que es la revolución industrial, tanto en Europa como en nuestro país, por supuesto, ¿ya? Entonces los invito a que refuercen, por supuesto, los videos y las guías 4, 5 y 6, este repaso también, para que puedan realizar esta actividad formativa para ver más o menos cómo están avanzando con la materia, ¿ya? Les dejo el correo también. Los invito a escribir sus dudas, consultas. Si no pueden también realizar su actividad formativa, recuerden en la plataforma. Los invito a que la realicen en su cuaderno y me la manden al correo, ¿ya? Un abrazo, que estén muy bien.